¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, muy bien. Le agradezco por esta oportunidad para compartir el conversatorio sobre Benjamín Carrión, No, mi a profesor la orden. Gracias a Raúl ustedes. Serrano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, está? Michael. ¿Cómo ha ¿Qué pasado? tal, Raúl? Bien, bien. Bien, Marco, ¿cómo les va? Muy bien, todo muy bien, muchas Listo, gracias. estamos listos para el round, Michael. Claro que sí. Bueno, quiero agradecer a todos por acompañarnos en este conversatorio sobre Benjamín Carrión. Este conversatorio es parte de una serie de autores latinoamericanos, iberoamericanos, que los agregados culturales iberoamericanos aquí en Washington, D.C., estamos presentando a propósito del mes de la hispanidad con el apoyo de la librería de la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso tiene en sus registros varios archivos sonoros de autores importantes iberoamericanos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de escoger a Benjamín Carrión y para eso nos acompaña el profesor Michael Hendelsman y el profesor Raúl Serrano. Quiero referirme brevemente a ambos antes de hablar un poquito sobre Benjamín Carrión. Michael Hendelsman es profesor emérito de la Universidad de Tennessee. Su libro Leyendo la globalización desde la mitad del mundo, identidad y resistencia en el Ecuador, recibió el premio Isabel Tovar Guarderas del Distrito Metropolitano de Quito, el premio Alfred B. Thomas en Estados Unidos. Entre sus otros libros están Amazonas y Artistas, un estudio de la prosa de la mujer ecuatoriana, el modernismo de las revistas literarias del Ecuador, En torno al verdadero Benjamín Carrión, Lo afro y la plurinacionalidad del caso ecuatoriano visto desde su literatura, entre varios otros. Handelsman ha sido profesor visitante de la Universidad de Kentucky, la Universidad de Santiago, Católica de Santiago de Guayaquil, la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Es cofundador de la Asociación de Ecuatorianistas. En 2012, la Academia Ecuatoriana de la Lengua lo nombró miembro correspondiente extranjero. Para nosotros es un verdadero honor contar con el profesor Handelsman, en la medida que es considerado uno de los mayores historiadores de la lengua desde el punto de vista del aporte de Benjamín Carrión. Eh, Asimismo, contamos con Raúl Serrano Sánchez. Raúl Serrano Sánchez es escritor, periodista y ensayista ecuatoriano. El profesor Serrano ha publicado varios cuentos y novelas, los que han ganado reconocimientos tales como el Premio Nacional Joaquín Gallegos Lara en 1997 y el Premio Ángel Felicísimo Rojas de la Casa de la Cultura de Guayaquil. Ejerce la docencia actualmente en la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador en Quito, donde es además editor de la revista Quipus, que es revista andina de letras. Tenemos entendido que entre los profesores Serrano y Hedesman existe no solamente una gran amistad, sino también un importante intercambio continuo de ideas en materia de literatura y por eso hemos querido nosotros aprovechar su sapiencia y su experiencia para abordar a Benjamín Carrión, autor cuyo audio escogimos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en donde él en los años 60 presencialmente grabó parte de sus textos. Nosotros hemos cogido para esto el libro Atahualpa de Benjamín Carrión. Brevemente, Benjamín Carrión nació en Loja en 1897, falleció en 1979. Es hijo de Manuel Carrión Riofrío, profesor de literatura y también poeta, y Filomena Mora Bermeo, quien enseñó las primeras letras. Estudió en el Colegio Bernardo Valdivieso. En 1916 estudió jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Tras graduarse regresó a Loja, donde trabajó como docente y se relacionó con el entorno cultural y social. Retornó a Quito como docente universitario y también secundario. Fue protagonista en varias organizaciones políticas de izquierda donde ocupó cargos públicos. Adicionalmente, trabajó para el gobierno y fue diplomático. Es el principal gestor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la cual fue su presidente. En 1918, en los Juegos Florales, en poesía ganó el Jazmín de Plata con Romance Antiguo y Flor Natural con Confesión Lírica. En prosa ganó el primer premio con Mariana. El profesor Carrión no solamente fue docente y literato, sino también historiador y un notable eh, político en su tiempo. Entre varias de sus obras se encuentra Mapa de América, Atahualpa, Índice de la Poesía Ecuatoriana Contemporánea, Cartas del Ecuador, El Nuevo Relato Ecuatoriano, San Miguel de Unamuno, Santa Gabriela Mistral,
García Moreno, El Santo del Patíbulo, Nuevas Cartas del Ecuador, ¿Por qué Jesús no vuelve? Y varios más. Su aporte a la cultura también se traduce en promover las manifestaciones artísticas, la reflexión de la identidad nacional, el reconocimiento del mestizaje y la importancia de la institucionalidad en el Ecuador. Justamente en este conversatorio vamos a hacer énfasis en lo que tiene que ver con su aporte a la identidad nacional desde el punto de vista del mestizaje. Carrión es conocido en el Ecuador por buscar identificar al Ecuador como una potencia cultural a pesar de lo pequeño de su territorio. Y es como en lo personal yo lo recuerdo, cómo nos fue enseñado el aporte de Carrión en los colegios. Carrión guarda relación con escritores y artistas nacionales e internacionales de todo su tiempo. Forma parte de organizaciones literarias, publica sus escritos en varios periódicos y revistas, en el Ecuador y en el exterior. Se hizo acreedor a reconocimientos como el Premio Benito Juárez del Gobierno Mexicano en 1968 y el Premio Literario Eugenio Espejo en 1975. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Flaxo Ecuador recopilaron la obra del escritor lojano y en 2018 publicaron Benjamín Carrión, obra escrita, una colección de 6 tomos. Carrión es considerado uno de los ensayistas más potentes de la literatura ecuatoriana en el siglo XX. Quiero agradecer para este conversatorio el apoyo de la familia de Benjamín Carrión, en particular del embajador Francisco Carrión, su nieto, quien nos autorizó el uso de los audios que reposan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y también de la División de Hispanidad de dicha biblioteca para este apoyo. A continuación vamos a escuchar brevemente el audio que hemos escogido, es una fracción del audio de su libro Atahualpa, y luego vamos a pasar a saludar con los expertos. Una mujer indígena de la parcialidad de los zarzas dijo al saber la noticia la oración fúnebre máxima del Inca y del imperio. Chaupi, Cunchapi, Tutayaca, anocheció en la mitad del día. Esta es la fracción que nosotros hemos escogido para dar inicio a este diálogo. Para nosotros fue muy reveladora en la embajada porque toda muerte viene a ser un nuevo nacimiento de alguna manera, porque es un nuevo comienzo, un antes y un después. Y Carrión trata de una manera muy lírica, valiéndose de la historia, inducir a estas reflexiones, que es como nosotros hemos tratado de presentar justamente este conversatorio, ¿no? Ideas, reflexiones que suscitan Carrión en nuestro tiempo. Para esto quisiéramos invitar al profesor Handelsman a que nos acompañe con unas primeras impresiones iniciales. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Marco, y muchos saludos a Raúl y a los escuchas de ese conversatorio. Marco, ¿hay manera de quitar de la pantalla el cartel de anuncio para ver la imagen tuya y la imagen de Raúl más grande o no? Sí, por supuesto. Ahora sí, ya. Entonces ya sé con quién estoy hablando directamente aquí. Bueno, para iniciar ese conversatorio, yo haría la observación, ¿no?, de que Benjamín Carrión ha sido una figura y sigue siendo una figura bastante enigmática en muchos sentidos, porque siendo un intelectual muy representativo de su época, ¿no?, el siglo XX, ha sido un intelectual de transición, ¿no?, una figura formada dentro de las mejores tradiciones europeas, pero al mismo tiempo producto del alfarismo y todo ese movimiento liberal con conciencia social. Entonces, él estaba siempre entre esos dos polos. Su formación, digamos, hasta cierto punto elitista, pero su compromiso social con las mayorías de su país. Y nunca logró, y no lo digo como una crítica, sencillamente es parte de esa transición,
nunca logró, en mi opinión, encontrar ese punto de equilibrio. Porque siendo Benjamín Carrión un hombre muy apasionado, y él mismo se jactaba de ser un hombre, más bien un hombre de emoción y de pasión que un teórico así demasiado seco, ¿no? Como él decía. Um, eh, es difícil muchas veces ubicarlo justamente por ese carácter tan contradictorio. Pero más que un defecto, yo veo eso como una fuente de riqueza, justamente porque es un hombre que está tratando de crear, o sea, una conciencia nacional cuando todavía es difícil entender lo que significa la nación. Yo hace años escribí un libro titulado En torno al verdadero Benjamín Carrión, y el título es irónico, porque yo no sé si realmente hay un verdadero Benjamín Carrión más allá de su, digamos, de su personalidad tan compleja. Y en eso hay, repito, la riqueza para entender todo un proceso de historia latinoamericana desde esa generación de intelectuales. Muchas gracias, profesor. Algo muy breve, pero para iniciar las reflexiones. Muy gentil, muchas gracias. Vamos a dar paso al profesor Raúl Serrano Sánchez. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos. Hola Marco, y gracias por esta invitación. Y para mí es un gusto compartir este diálogo con mi amigo y colega Michael Handelsman, quien por cierto ha hecho una serie de estudios realmente muy minuciosos, muy reveladores en torno a la figura, al pensamiento, a la obra literaria de Benjamín Carrión. Esta propuesta de Michael me parece muy interesante y muy reveladora de la idea de que Carrión es un intelectual de transición. Yo creo que sí, me parece que eso es como muy acertado, porque Carrión está viviendo una época de una encrucijada como es la de los años 30, donde se van a poner en tensión una serie de debates teóricos de carácter político, económico y cultural, ¿no? América Latina pues está enfrentando procesos como lo que significa el arranque de la modernidad capitalista, y en muchos de nuestros países, la excepción no es el Ecuador, esa modernidad pues se bautizó, como suele ocurrir a veces con estos procesos, con fuego y sangre. Porque no hay que olvidarse que eso implicó el 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. Carrión es testigo, como sus contemporáneos, de episodios como ese. Es testigo de la Revolución Juliana, que es una respuesta también a ese proceso de modernidad y modernización del aparato estatal y de la sociedad ecuatoriana. Pues es testigo también de lo que ha significado la propia Revolución Mexicana antes, y también Carrión asiste a la irrupción de el debate ideológico encarnado en un intelectual que lo va a marcar mucho, como en su momento lo hará Vasconcelos, el primer Vasconcelos, el bueno, como decía, y ese intelectual peruano es Mariátegui, igual que han sido los Calderón, ¿no? Pero quien realmente va a significar, a gravitar en Carrión, es Mariátegui, aunque en un momento el mismo Carrión le dedica un texto donde Carrión tiene como ciertas dubitaciones, que es muy interesante eso también, míralo, frente al joven Mariátegui, a quien años después incluso lo va a incluir en su santoral de lo que él llamaba los santos laicos. Sí, es un periodo de transición de muchas tensiones, y Carrión está debatiéndose también él desde sus posturas personales, buscando de alguna forma cómo
encontrar lo que bien dice Michael, un punto de equilibrio. Yo creo, y aquí me parece también muy interesante esto, que ese es tal vez sea el mérito de una figura como Carrión, no haber encontrado ese equilibrio, sino haber vivido en una permanente tensión y crisis, y haber estado siempre en crisis, en una crisis de identidad. Su identidad es esa, y que él la estuvo construyendo permanentemente y la estuvo reconstruyendo en algunos casos. Ahora, dentro de eso, siempre se va a ver un Carrión que está en una línea que él quiere ir sosteniendo, por ejemplo, sus posturas políticas que resultan muy interesantes para la época, su trabajo literario que lamentablemente va a ir siendo desplazado por el peso de lo que son los compromisos políticos que él empieza a asumir, incluso su trabajo como diplomático. Pero dentro de esta figura, de este Carrión paradójico, contradictorio, que está en crisis, yo creo que se expresa muy bien la sociedad ecuatoriana de ese periodo, de esos tiempos. Se expresa muy bien a través de él. Él tal vez el mejor exponente de toda esa situación. Es un Carrión que a la vez le interesa estar dentro de la estructura del poder estatal, pues entra a ser parte de la diplomacia, en algún rato fue ministro, y su trabajo ahí es un trabajo importante, no es puramente un tránsito turístico, es importante. Por ejemplo, toda la promoción de la literatura ecuatoriana de la vanguardia, de los años hacia finales del 20 y la década del 30, es un trabajo que Carrión se lo echa a cuestas como parte de algo que no tenía el Estado ecuatoriano para entonces, y que él desde los márgenes, desde esa condición en crisis en que él se sabe, lleva adelante como una política cultural. Y eso me parece como que es también interesante en ver en esta figura de alguien que sí, estoy de acuerdo con Michael, es una figura controversial. Esta idea de que si existe un verdadero Benjamín Carrión, me parece que es una pregunta muy válida, pero que también nos lleva a plantearnos esto, que ese verdadero siempre estuvo como en una continua búsqueda, en un continuo presentar interrogantes que Carrión no las pudo él mismo resolver en muchos casos, ¿no? Claro. Yo creo que también, retomando algo que tú acabas de decir, Raúl, esto de la política cultural, un tema tan, digamos, polémico en nuestros días, ¿verdad? ¿Existe realmente una política cultural? Y Carrión es el primero que realmente prioriza la política cultural. Ahora, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus planteamientos, pero él priorizó la cultura como un baluarte de una sociedad o una nación. Y para mí, eso es tal vez lo más rescatable de Carrión, ¿verdad? Y justamente en nuestra época, digamos, tan golpeada por un capitalismo salvaje, que no valora realmente lo que es la cultura, las humanidades en general. Y Carrión defendió hasta la muerte la necesidad de poner en el centro mismo de la construcción del país la cultura, ¿no? Y eso es un gran mérito, es un gran legado. Y lo que siempre me ha parecido, ¿no? Como un elemento muy fascinante de su historia, de su vida, es que después de la guerra del 41 con Perú, cuando el país estaba totalmente desmoralizado, ¿verdad? Claro, esa idea de la gran pequeña nación, tal vez muy utópica, pero lo que sí logró fue negociar con Velasco Ibarra, ¿verdad? Para que Velasco ocupara el Carondelet y que Carrión ocupara la Casa de la Cultura, ¿verdad? Y además obligó al gobierno o convenció al gobierno, a Velasco, a designar un porcentaje de presupuesto para financiar actividades culturales, pero con autonomía.
Ahora, uno puede decir que la Casa de Cultura ya no es lo que fue, pero digamos, tomando en cuenta, ¿no?, que en el año 44, cuando se funda la Casa de Cultura, él comenzó desde nada. O sea, no, su concepto mismo de la casa en vez de una academia, en vez de un centro de investigación, sino la casa supuestamente era para todos. En fin, tenía sus limitaciones, porque sus limitaciones eran más bien de la época, ¿no? Nosotros ahora sabemos mucho más, ¿no? Pero yo creo que ahí dejó una semilla. Y ese es un proyecto clave, Michael, porque mira, bueno, está muy influido Carrión por todo el proyecto político y cultural de el Vasconcelo, que apoya el proceso Claro, de con la la Casa mexicana Cosme, y que, claro. y que asiste Carrión, incluso tiene luego los testimonios de su comadre, la poeta Gabriela Mistral, que colaboró directamente, estrechamente con Vasconcelos, cuando fue ministro de Educación en México, en ese periodo tan intenso. Pero Carrión empieza, él ya ahí a configurar este proyecto, que me parece que eso merece ser hoy releído, ¿no? Y a mí me parece que hay que someter una relectura crítica, porque la propuesta de Carrión, mira, para la época es muy reveladora, en el sentido de que dijo una casa, y empezó a construir la metáfora de la casa, la patria como esa casa. Y ojo, Carrión no tiene una visión excluyente para la época incluso, porque hay quienes a veces de estos, en posturas a veces muy de pronto radicales o extremas, de decir que ¿por qué Carrión llevó a los intelectuales de la derecha o de la burguesía a la casa? Pero es que tenías que llevarlos, pues. Claro. Es incoherente. Lo incorrecto hubiera sido lo otro. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, pues, o sea, ¿cómo se construye una nación? Igual que estuvieron ellos, estuvieron los otros. ¿Quiénes? Pues bueno, los grandes artistas e intelectuales de la izquierda, ¿no? Que empezaron incluso a tener en la casa un rol protagónico. Claro. Y además el proyecto cultural de Carrión está enmarcado en una idea que él empieza, de lo que hemos comentado un poco antes, a tener una idea de una política cultural. El rato que logra que uno de los resultados de la gloriosa del 44 sea la posibilidad, que fue uno de los pocos logros reales de ese proceso, además de la constitución de la época, fue que se construya la casa, que se cree la Casa de la Cultura, ¿no? Y por tanto era la primera vez que realmente el Estado ecuatoriano, ya en el siglo XX, instauraba ya una política cultural. Con todas las limitaciones de la época, sí, no puede ser perfecta, pero ya empezó a darse. Empezó a darse. Y la casa empezó a ser un ámbito, ¿verdad?, de donde empezaron a converger una serie de figuras, de personajes que incluso Carrión traía de afuera, como intelectuales del exilio español, ¿no? Y que la casa también fue un espacio para el debate. Solo el proyecto editorial de Carrión, si lo miramos para esos años, durante los 13 primeros años, pues es algo sorprendente, con todas las limitaciones que había para la época, ¿no? Ojo, es la primera vez que se publica en la lengua española la obra completa de Walt Whitman, traducida por el mejor traductor de su poesía, que es el ecuatoriano Francisco Alexandre, por dar un ejemplo. Y no digamos otros logros, donde se ve justo esa mirada de Carrión, que aparentemente podría parecer que en algún momento se ha creído que es como la idea de privilegiar estas visiones de la cultura hegemónica, ¿no? Pero igual hubo lugar para otras voces. Y eso se ve, por ejemplo, con la creación de los núcleos para llevar la cultura a las diferentes... Exacto. Y las bibliotecas móviles para llevar a los barrios marginados libros, especialmente para los niños. Sí, o sea, en ese sentido hizo muchas cosas. Pero como decíamos antes, ¿no? Las contradicciones son inherentes a su condición de un hombre de ese siglo en crisis, porque él se postulaba siempre como el maestro.
¿no? Hay, de por sí ya hay una jerarquización, ¿verdad? Eso sí. Todo comenzaba a partir de él, ¿no? No de mala fe, sencillamente en ese momento no había otra manera, según sus criterios, para fomentar lo que es la cultura. Y claro, yo siendo extranjero, yo siempre, siempre me quejo de cómo, o sea, lo difícil que es conseguir las obras ecuatorianas. Claro, ya con las tecnologías hay muchas cosas electrónicas, pero en términos de papel, ¿no? de lo tangible. Pero Carrión, antes del Internet, él era el gran o sea, te difundía, ¿no? Lo que es el Ecuador, ¿no? Y él se convirtió en un referente obligatorio para cualquier persona interesada en el Ecuador, ¿no? Entonces eso es también un gran logro, me parece, y otra vez el legado de él, ¿no? Cuando, y fíjate, por lo menos en Nueva York hay una Casa de la Cultura Ecuatoriana. A lo mejor hay otros lugares en Estados Unidos, pero eso también, o sea, tiene el potencial de hacer cosas importantes. Ahora, uno puede discutir si lo están logrando o no, eso es ya otra cosa. Pero llevar el concepto de la Casa de la Cultura afuera también es fundamental, ¿no? Ahora, lo que sí es lamentable, sin embargo, y tú me vas a corregir, Raúl, si estoy equivocado, pero lo que yo entiendo es que hoy en día la gente joven no conoce la obra de Benjamín Carrión, ¿no? Y se conseguir sus libros. No hay realmente obras completas. Claro, en los años 70, creo que durante la época de Edmundo Rivadeneira, en la Casa de Cultura, publicaron un tomo de obras, algo así, pero nada más. Este proyecto, claro. Claro, entonces hablar con la gente joven sobre Benjamín Carrión, pues no tiene resonancia. Y eso es una gran tragedia. Uno de los temas que yo quisiera incluir en esta conversación justamente es la vigencia de Benjamín Carrión para la construcción o en el proceso de construcción de la identidad nacional, como un aporte desde la literatura. Y ustedes han tocado un tema sensible que tiene que ver con la noción del tiempo. Es decir, la historia ha cambiado, yo diría, bueno, siempre cambia, pero ha tenido un cambio trascendental en los últimos años. Digamos que antes se podía contar los periodos de entre 30, 20, 25, 50 años y ahora hay cambios que se pueden contar en periodos de 5, 6 años. Las nuevas generaciones van asimilando las cosas de una manera sorprendentemente mucho más distinta y tienen el acceso a la información que la convierten enseguida en información oficial de alguna forma, en la medida en que tienen el acceso a los medios, ¿no? Y las tendencias, los trending son ahora los que van dictando de alguna forma los temas, dejando a un lado la academia. Estamos hablando de un Carrión donde la academia era respetada y donde se generaba, como muy bien decía el profesor Sánchez, se generaba academia permanentemente. Los mismos académicos lo hacían, no necesariamente en una universidad, sino que eso era un proceso continuo. Y existían estos espacios de académicos culturales en América Latina donde era muy común. Pero hoy en día no. Y también nos encontramos frente a una, ¿cómo decirlo? Nos encontramos frente a una generación apática frente a estos temas, pero que al mismo tiempo reclama una identidad. En este sentido, yo me quiero referir y quisiera preguntarles sobre los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cómo se verían ellos influidos por este legado de Carrión? Como subrayaba el profesor Serrano Sánchez, influencia de esta política de la cultura y que el profesor Handelsman validaba y decía a su vez, no solamente una política de la cultura, sino también una institucionalidad de la cultura. Que con Carrión
antes y después marca un hito y que el día de hoy no está tan clara. ¿Cómo los migrantes ecuatorianos pueden ser parte de este debate? ¿Es una necesidad para ellos? No lo es. Simplemente es un referente. ¿Cómo lo ven ustedes, profesor Handelsman? Bueno, yo creo que, o sea, la pregunta es bastante compleja, ¿no? Porque estamos hablando de dos épocas muy distintas. Así es. El concepto mismo de cultura, el concepto de nación, todo ha cambiado. Y además, ¿quiénes son los actores? ¿No? O sea, en mi opinión, en cierta manera, digamos, el paradigma de un maestro no es realmente muy vigente hoy en día, ¿no? Porque, digamos, hay gestores culturales que están reclamando una especie de horizontalidad de relaciones y de cooperación y colaboración, ¿no? Hablar de una identidad en un mundo tan plural también es un problema. O sea, más bien se habla de identidades. Y cuando, Marco, tú te refieres a los inmigrantes fuera del Ecuador, bueno, ¿de qué inmigrantes estamos hablando? ¿No? Son tan diversos, con prioridades muy distintas, muchas veces en conflicto las unas con las otras. Entonces, eso es... o sea, yo sinceramente no comprendo la situación tampoco de una manera muy satisfactoria porque todos están en proceso de definirse. Y yo creo que, digamos, Carrión, o sea, como mencionamos antes, dejó una semilla, pero esa semilla ya no le pertenece. Y la semilla ya es de nosotros y de las generaciones del futuro para seguir cultivándola y, digamos, creándola según las circunstancias de los grupos del momento. Y yo creo que uno de los grandes problemas nuestros es que tradicionalmente aprendimos la idea de la unidad nacional en términos de, digamos, de una bandera, un himno nacional, una lengua, una religión. Y vivimos ya un mundo donde la unidad tiene que definirse desde y con la diversidad, la multiplicidad. Y todavía no hemos logrado entender lo que eso implica. O sea, podemos hablar en abstracciones, pero en la práctica, todos los países del mundo están, digamos, luchando con ese mismo dilema, ¿verdad? ¿Cómo formar esa nación plural y que siempre está evolucionando, ¿verdad? Por eso mencionaste tú, Raúl, antes la palabra de proceso, ¿no? Y efectivamente hay que pensar en términos de los procesos continuos en vez de una meta concreta, particular, porque no estamos llegando a una meta, estamos dentro de un proceso que requiere, ¿no?, la capacidad de renegociar continuamente. Ahora, ¿dónde queda o dónde podemos ubicar a Carrión en eso? Eso me parece muy difícil porque él no estaba con ese pensamiento, ¿verdad? Y eso no es quitarle sus méritos, pero volviendo a la idea de proceso, hay que tomar a Carrión como, digamos, como esa persona que tenía una visión y puso esa visión en acción, como iniciar el proceso para que futuras generaciones retomaran ese proceso y así seguir adelante. No sé qué piensas tú, Raúl, al respecto, pero así veo yo la cosa. Bueno, me parece interesante que yo creo que en el caso de Carrión no hay que olvidarnos de algo. Él también era de alguna forma un migrante, aunque Ajá. desde su condición De social que era Loja, muy claro. diferente. Pero ¿por qué lo digo? Lo digo en el sentido de que muchos años pasó fuera del país, También. cumpliendo actividades diplomáticas. eh, Realmente siempre estuvo viajando
Así que él siempre tuvo como una relación, una visión muy directa de lo que implicaba esta idea de lo plural y de la heterogeneidad. Algo que aquí viene una parte que resulta polémica en su pensamiento respecto a esto, ¿no? Algo que él intuyó, pero que no articuló en su pensamiento, en su reflexión crítica, por ejemplo, respecto a esa condición de la nación ecuatoriana, cuando él, por ejemplo, reflexiona sobre el mestizaje, ¿no? En el sentido de que no había un mestizaje, hay mestizajes también, y no hay una cultura, hay culturas, y no hay una nación, había naciones, y que la unidad de lo que decía Michael, de una bandera, de un hilo, se teje en función de reconocer estos procesos, que es curioso porque en el siglo XIX, un intelectual como Mera, por ejemplo, de ascendencia conservadora, un intelectual orgánico civil del conservadorismo, sí lo intuyó, sí lo tenía, él descifró esa idea de que una nación no se puede construir con exclusiones y que no se puede construir esa nación si no hay un proceso de reconocimiento y que eso parte por respetar la otra edad al otro. Carrión tenía eso muy interiorizado, pero muy intuitivamente, ¿no? Pero no llegó él a articularlo. Por eso sus reflexiones sobre el mestizaje son reflexiones que parten de la idea más bien o de la herencia del legado que él absorbió precisamente, por ejemplo, la cultura europea, ¿no? Y de los debates intelectuales, sobre todo del periodo independentista, muy influido por el movimiento romántico, por ejemplo, que hace que Carrión también adquiera una postura liberal, ¿no? Pero ahora, que ese es un defecto, no, lo que digo que esa es una constatación de ese hombre que estaba en crisis y que revelaba esa crisis en ese proceso y que también evidencia la época, el tiempo, pues que Carrión enfrentó, ¿no? Y que estaba tejido de estas tensiones. Porque su visión del mestizaje era como una idea de mediación y de armonía, ¿no? Que escondía las contradicciones, incluso que los propios mestizajes generan, ¿no? Ahora, lo de la migración, a mí me parece que los migrantes de Ecuador, el pueblo que ha migrado, la población que ha migrado, enfrenta una realidad como la que ha descrito muy bien Michael, pues enfrenta una cuestión de un sistema mundo del capitalismo voraz que está en un proceso, ¿verdad?, donde pues en sus formas también sutilmente violentas, la idea de las identidades están sometidas a un serio proceso de ajuste también y de reformulación. Entonces, en ese proceso, el caso de los ecuatorianos que van, pues, van llevando, recupero estos términos de Michael, la semilla, por ejemplo, que al margen de que hayan leído, conozcan a Carrión, pero que de alguna forma se diseminó y que de alguna forma ellos la van o la han ido por los procesos incluso culturales del país, la han ido como, si se quiere, procesando, la han ido interiorizando. Y eso se puede ver en el hecho, por ejemplo, de que su propia identidad de ecuatorianos, ¿no? Y esto de identidad, pues hay que tomarlo con cautela porque es un término complejo, como bien recuerda Michael, en el sentido de que esa identidad, el rato que migran y enfrentan nuevas realidades culturales, sociales, económicas, sin duda que va a ser sometida incluso a procesos de resignificación, de reformulación y de cuestionamiento, incluso, ¿no? A pesar de que puedan sobrevivir y van a sobrevivir, de hecho sobreviven elementos en su matriz, ¿no? Por decirte, pues es imposible que esas personas dejen de tener de alguna forma nexos con su país. Antes que eran muy difíciles las comunicaciones, los tenían. Hoy, con todas las altas tecnologías, es mucho más manejable esto, pero son personas que siguen cantando pasillos y que se conmueven cuando escuchan a Julio Jaramillo, ¿no? Y que bueno, están celebrando un gol de la selección y más aún si la selección puede hacerle un gol a una potencia. O sea, son
este lenguaje simbólico o esta simbólica que construye y que forma parte de esa identidad que, ojo, siempre va a estar en crisis, pero en crisis en el sentido de que se va a ver siempre interpelada, porque no puede obviarse esos nuevos contextos, esas nuevas realidades que tienen que enfrentar. Desde el hecho, por ejemplo, muchos de adquirir un lenguaje que muchas de las veces les resulta hostil, porque no hay un proceso adecuado para convivir con esa lengua, con esa otra lengua, ¿no? Y eso lleva a que incluso deformen esa lengua y reinventen otra, ¿no? Y reinventen una. Entonces, claro, yo creo que la idea de lo de identitario siempre, hoy en día, como bien dice Michael, hay que tomarlo en consideración de que eso está sujeto a una serie de nuevas confrontaciones, de nuevos debates, ¿no? Porque eso también, no olvidemos, la identidad es un proceso en continua interpelación y en continua transformación también, pues, o sea, no es estática, no. Claro. Los franceses del siglo XIX no son los mismos del siglo XX, ahora estamos viendo dramáticamente la situación que vive una sociedad como la francesa, precisamente cuando están enfrentando estas nuevas realidades culturales, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, esa cuestión de la identidad también, cuando se la lleva a su extremo, se corre el riesgo de caer en esencialismos. Exacto. Y ninguna cultura es estática. Así es. Y eso no quiere decir que la identidad no sea tan importante como antes, pero como tú dices, la manera de resignificarla tiene que ser constante y simultáneamente tiene que haber diferentes conceptos de lo que es la identidad. Por ejemplo, los afrodescendientes entienden la identidad de una manera, los indígenas de otra manera, la clase media urbana de otra manera, pero todos son ecuatorianos. Así es. En fin, ahí está el tejido tan difícil, ¿no? Digamos, de mantener con todo su, o sea, Octavio Paz hablaba, ¿no? De la completitud, ¿no? La fragmentación más bien es lo que interrumpe ese proceso, ¿no? No de una armonía, sino de una convivencia, ¿no? De una complementariedad, en vez de una imposición de una sola manera de entender lo que es Ecuador o lo ecuatoriano o lo que sea. Claro, entonces para mucha gente eso es, digamos, causa de mucha angustia, pero para otra gente es también una fuente de creatividad. Y yo creo que eso, Michael, tienes razón, porque eso se evidenció en la propia encrucijada de los 30 con Carrión y la generación del 30, donde muy intuitivamente, donde incluso ellos, por sus propias posturas ideológicas y políticas, pudieron, por ejemplo, a partir de la idea de lo identitario, poner en evidencia la condición compleja, plural, donde la idea, incluso ya la sospecha en torno a lo que significaba la interculturalidad, está presente en la literatura que se genera en la década de los 30. Una literatura, ojo, que tuvo en Carrión a uno de sus más lúcidos intérpretes, a un hermeneuta de primera y uno de los mejores agentes, porque jugó ese rol de promocionar a toda esa generación. Esa literatura, hoy en día, en una relectura, es una literatura que está poniendo en tensión todos esos elementos que ahora los podemos ver que estuvieron ahí, como parte de este debate que ellos a través de esa literatura pudieron también visibilizar, ¿no? Y con todo lo que eso implicaba, la idea de lo heterogéneo, que para entonces ya ellos empezaron a, yo creo que a articular, porque mira, una literatura donde convive Pablo Palacio con el realismo abierto, como convive el realismo mítico y mágico de la Cuadra o el indigenismo de Casi. O sea, no es que hay una línea de la literatura, sino que nos daba cuenta de todo
esta estructura compleja que era la nación, ¿no? Y sus culturas. Claro. Para abonar un elemento adicional, el último el que yo quisiera abordar, estamos en el mes de la hispanidad, en términos generales, podemos decir, no solamente en materia histórica o política, sino también cultural. Ha habido varias manifestaciones en Estados Unidos, en Ecuador, por supuesto, en otros países de Latinoamérica. Lo que yo quería preguntarles es, de este legado de Carrión, de esta herencia de Carrión, para precisar las palabras, lo que nosotros o las nuevas generaciones pueden tomar en este proceso de construcción continua. ¿Qué es aquello que se mantiene vigente? ¿Qué es aquello que está todavía por ser discutido? Para tomar las palabras del profesor Andrés Mann al inicio, una relectura, un redescubrimiento de Carrión. Y en las tensiones con las que vivimos ahora, en el mundo digital y virtual, gracias a la pandemia, al que nos hemos visto abocados, en una educación en la que los chicos están distantes de sus profesores, que no sabemos en qué tiempo terminará, pero lo que sí estamos seguros es que ya cambió las cosas de ahora en adelante. Y lamentablemente, como también ustedes señalaban, frente a una cultura que se aleja poco a poco de esos literatos, del libro en sí mismo, del análisis de la lengua a partir de la academia, ¿cómo nosotros entender mejor a Carrión y su aporte en este estado de cosas el día de hoy? Yo quisiera iniciar con usted, profesor Raúl Serrano. Yo creo que hay un legado de Carrión que es importante. Uno de esos es saber que es un pensamiento y una obra que sigue planteando interrogantes, una obra que por su condición de contradictoria, de paradójica, le permite aún estar vigente y que hay que volver a esa obra, a esos textos, precisamente para, por un lado, resignificar, por otro lado, explicarnos todo lo que ha significado el proceso en términos culturales, políticos en el Ecuador. Mira, y Malco recordará bien que uno de los postulados de Carrión, y que por cierto ha sido como muy sujeto a una serie de miradas críticas, es que, y para mí es significativo, es que él siempre hablaba de cultura y libertad. Él decía que la Casa de la Cultura era un espacio donde tendría que proyectarse esta tesis, ¿no? De cultura y libertad. Si bien a veces Carrión postuló un proyecto que pudo haber sido, o de hecho era muy utópico, de alguna forma era como una metáfora para mí, más bien. Sí puede ser que en términos teóricos, incluso de la perspectiva marxista, sea muy cuestionable pretender hablar de que el Ecuador no puede, si no podía ser una potencia económica, podía ser, sí, una potencia cultural, sí, o sea, esto, lo uno no se puede lograr sin lo otro, o sea, si no participas de una estructura económica fuerte, no se puede construir lo otro. Carrión lo llevó más bien al plano, me parece, siempre que fue metafórico, no fue parte de su propio proyecto personal, político, esa idea del maestro, ¿no? Muy además acrecentada por su herencia del arielismo, por ejemplo, que pesó en él en algunos momentos, lo llevó a proyectar estas ideas que sí que para la época tenían su significado, gravitaron, y que históricamente incluso hoy son un referente. Yo creo que hay un legado y es en el hecho de que Carrión supo también, y su obra lo evidencia, generar un debate en torno a la idea, precisamente preguntarnos como nación, ¿verdad? ¿Qué implica esta condición de tal a todos sobre todo a los actores con los que él tenía más relación, que eran los intelectuales, por ejemplo, y ciertos sectores políticos de la sociedad, y a los que interrogó? Yo creo que esas interrogantes no dejan de tener su peso todavía, incluso desde la idea que resultan ser muy paradójicas y contradictorias, sí, tal vez su riqueza está ahí. No olvidemos que Carrión
su proyecto de la Casa de la Cultura era de lo que hemos venido hablando, instaurar algo que el país no tenía, el Estado ecuatoriano no tenía, una política cultural. ¿Qué implicaba esa política cultural? Se basaba en esto que él decía, cultura y libertad, ¿no? Pues bueno, ese proyecto lo empujó en la medida en que mientras estuvo encarnando como presidente de la casa, que fueron como 13 años, años muy fructíferos, y luego pues era obvio que por el proceso mismo social del país, ese proceso se fue, lo de la casa digo, se fue pues debilitando, ¿no? No podía ser que se mantenga y se sostenga desde su idea original. Ya quienes coparticiparon luego, yo creo que tenían también el compromiso de haber logrado que esa casa se sintonice con los nuevos tiempos y empiece, ¿verdad?, a ser generadora precisamente de lo que esos nuevos tiempos y los retos que esos nuevos tiempos le demandaban, ¿no? Esa ya no era, pues, ya una tarea de Carrión, pero está ahí su legado, y su legado está en las obras, yo creo, y un pensamiento que siempre nos está invitando a ser confrontado. Yo quiero destacar que hay un libro fundamental de Carrión que es realmente un texto hasta ahora no superado, y que es su estudio sobre la narrativa ecuatoriana del siglo XX, que es el nuevo relato ecuatoriano. Es un libro fundacional, ¿no? Igual que lo es un libro como Mapa de América, para la crítica, el ensayo latinoamericano, y que un Carrión de los años 30 que publica ese libro, está muy joven, y destacar algo que cuando uno lee a Carrión es muy interesante, es esta idea siempre de que estamos dialogando con un lector que siempre estuvo atento a su tiempo, ¿no? Con un lector que siempre está como buscando cómo se pueda en el país, por ejemplo, gestar otro tipo de lenguaje, otro tipo de literatura. Esa angustia de él incluso, ¿no? Porque es una idea como de angustia, ¿no? De que en el país empiece a gestarse esa otra forma o tipo de literatura, que él de alguna vez lo vio eso como muy bien realizado cuando él lo cuenta, empezó a conocer la literatura de los jóvenes para entonces, de la década del 30, ¿no? Y que le permitió luego ser su gran hermeneuta, ¿no? Un hermeneuta muy lúcido. Así que yo creo que hay que entender a Carrión dentro de todos estos procesos contradictorios y paradójicos, y que su obra está ahí, pero que hay que volver. Ahora también ha tenido Carrión una especie de, para mí, de signo entre trágico e irónico, porque, o sea, mucha gente no ha leído a Carrión y lo que muchos hacen es citar ciertas frases, ciertas expresiones de él que son muy valiosas, muy representativas, pero que Carrión no solo es eso, es mucho más. Y hay que mirar, hay que entrar a sus textos para precisamente, incluso, saber si es necesario, en qué medida se debe tener un diálogo crítico con él, ¿no? Para tener más argumentos. Yo creo que un libro como el de Michael, como En torno al verdadero Benjamín Carrión, es un trabajo muy logrado, muy lúcido, porque Michael nos da una serie de pistas, incluso en su condición de un intelectual que está, como se dice, mirando a Carrión desde fuera del circuito de lo nacional, y que le permite a Michael destacar una serie de aspectos que de pronto dentro del país no fueron o no han sido debidamente observados por algunas razones obvias. Y yo creo que ese es un trabajo muy valioso, lo digo no porque Michael esté aquí y sea mi amigo, sino porque ese trabajo es un trabajo que merece ser también releído en el Ecuador. Yo creo que cualquier obra o proyecto de nueva edición de las obras de Carrión debería estar encabezado por ese texto. Esa es mi sugerencia, porque permite y le da una serie de pautas a los lectores actuales, por ejemplo, para acercarse a Carrión. Y además desmitifica algunas cosas en torno al a la propia figura de Carrión. Ahora,
No es que Carrión sea intocable, eso también hay que desmitificar, ¿ah? Claro. No, es un sujeto, un actor clave en nuestra literatura y que tiene que ser sometido Claro. permanentemente a un análisis crítico. Pero eso no quiere decir insultar ni denigrar a nadie, que no Claro. existirá eso jamás. Claro. Eso no, Yo, no, no, yo, yo agregaría, eso no ha ocurrido. claro, y gracias a Raúl por tus comentarios. Te voy a nombrar director de marketing de mi... No, en Lo voy de serio, acuerdo. claro, mencionaste cultura y libertad, ¿no? Y efectivamente, otro tema que es preponderante en la obra y pensamiento de Carrión es la justicia social, Por ejemplo. ¿no? Y también la segunda independencia, ¿no? La independencia Claro. económica de América Latina. Pero yo creo que un aforismo de Martí nos ayuda a, digamos, a comprender a Carrión y su legado. Y es que se acuerdan ustedes de esta frase: pensar es servir. Y para mí eso es Carrión, ¿no? Uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo con muchas cosas que había escrito, lo que había hecho, etcétera, pero ese concepto de pensar es servir. Ahí está el mensaje para la gente más joven. ¿Por qué uno va a la universidad? ¿Por qué uno quiere estudiar? Porque tenemos ese compromiso social con toda la comunidad, no solamente con nuestros intereses particulares, ¿no? Y me parece que nuestra crisis, bueno, es muy compleja la crisis que vivimos en la actualidad, pero hay un choque entre dos conceptos de vida: el concepto individualista y el concepto comunitario. Digamos, de una forma u otra, Carrión, con toda su trayectoria de justicia social, de usar la literatura, la cultura como un vehículo de servicio, eso es fundamental, me parece. Eso es fundamental. Bueno, sí, no sé si usted quería señalar algo, profesor Serrano. Justamente yo estaba preocupado por su tiempo. Eh, Y lo, escuchamos. solo una cosita para añadir a lo que dice Michael, que me parece muy interesante, es que a mí me parece que Carrión, por ejemplo, un elemento interesante, era muy, mejor dicho, en su momento empezó a asumir las posturas sartreanas, por ejemplo, la idea del compromiso, ¿no? Político de los intelectuales. Él la asumió como una militancia, ¿no? Y contra cualquier otro cuestionamiento, pero le entendió bien, porque no es que jamás confundió la idea de que el compromiso ese intelectual significa legitimar, por ejemplo, eh, no exigir una obra literaria con rigor, sino que era lo que Sartre planteaba respecto a esta idea de lo que dice Michael, un intelectual que siempre estuvo al servicio de causas que implicaban la búsqueda de por ejemplo, de, de la construcción de una sociedad equitativa, de condenar a las dictaduras, etcétera, ¿no? Y incluso al poder y sus abusos, ¿no? Eso me parece como que en Carrión siempre fue revelador. Muchas gracias, profesores. Estamos llegando al final de este conversatorio. Les quiero agradecer mucho su presencia, su participación, la manera en que ustedes han llevado a la conversación de una manera muy fluida. Hemos asistido a un diálogo entre dos intelectuales muy importantes. Quisiera yo, poco manera de conclusión, rescatar unas 3 o 4 ideas principales. La primera es que Benjamín Carrión constituye una semilla, que esta semilla tiene que ser releída de manera crítica, y para ello tampoco se puede entender a Carrión si no es en su conjunto, que Carrión representa no solamente un intelectual, sino una época, y que hay que leerlo desde ese punto de vista, una época donde hubieron tensiones muy importantes para la historia del mundo, bueno, y en el caso particular de la región latinoamericana y del Ecuador. Carrión es un representante no únicamente de esta corriente, sino es uno de sus mayores exponentes, es un literato profundo y expedito, riguroso, pero también tiene otros valores para el mundo actual, como
el concepto de la política pública, la importancia de la cultura para el desarrollo de un país. No desde el punto de vista de una unicidad, sino de la unión en la diversidad, que es lo que el día de hoy está en discusión. Y finalmente, entender que Carrión, el mayor legado de Carrión debe ser su interpelación desde un punto de vista crítico, no una mitificación ni tampoco un despotricamiento de su trabajo, sino es una interpelación crítica a lo que nos deja Carrión. Yo les quiero agradecer por su aporte, por su apoyo a este conversatorio y seguramente esperar que en una próxima ocasión podamos volver a contar con ustedes con otro tema. Este ha sido un esfuerzo de los agregados culturales iberoamericanos aquí en Washington, D.C., con el apoyo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Muchas gracias a los profesores Michael Endelsman y Raúl Serrano Sánchez para hablar sobre Benjamín Carrión, su obra y las reflexiones que él suscita en el día de hoy. Muy gentiles. Una buena tarde, profesores. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Saludos, Raúl. Gracias. Saludos, Michael. Gracias, Marco. Muy gentiles. Gracias. Chao. Hasta luego.